Ok, vamos a orar al Señor para comenzar este estudio, para concluir este estudio, y oramos al Señor para que el Señor nos guíe. Padre Santo, Padre misericordioso, lleno de amor, lleno de gracia, te pedimos, Señor, que nos ayudes y que me ayudes a mí a exponer esta última parte de pecados que dominan el alma y cómo tratar la santidad, que es parte del reemplazo de pecados que puedan estar en nuestra vida. Hablamos de estorbos que nos guían a tomar la santidad como temas que son difíciles de tratar, pero te pedimos ahora, usted que escudriña el corazón, que nos guardes y que tenga misericordia de nosotros, porque sabemos que cada uno de nosotros somos pecadores y nos cuesta lidiar con el pecado, y te pedimos que nos ayudes con estos apuntes para que podamos tratarlos en nuestra vida, podamos ayudar a nuestro entorno. Guárdanos, Señor, tenemos tanto que hacer, principalmente con nuestro propio corazón, Señor, nuestro corazón que es pecaminoso, que le cuesta, Señor, tener una comunión con usted, y la carne en muchas oportunidades reina en nuestra vida. Te pedimos para que el Espíritu, Señor, debemos andar en el Espíritu, debemos caminar con Él y ser guiados y controlados por Él. Y te pedimos que nos enseñes el día de hoy, conforme a tu santa voluntad, a tratar con estos pecados y a reemplazarnos con principios bíblicos y en santidad para su gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, hermanos, una de las cosas principales que en la conclusión de este estudio es la meta de la consejería bíblica, que tiene que ver con el discernimiento de la palabra de Dios, y principalmente, más allá del discernimiento, es ser santo. El objetivo no es dejar de pecar, el objetivo de un creyente es ser santo. Entonces, muchas oportunidades nosotros pensamos que estamos bien porque no hacemos las cosas del mundo o no vivimos las cosas del mundo. Y hemos dejado de hablar, a lo mejor groserías, hemos dejado de tener una comunión con las cosas de este mundo, y probablemente hemos vencido algunos pecados que dominaban nuestra carne, nuestros viejos patrones de vida. Y esta es una práctica constante de como se les llama en algunos principios teológicos, la mortificación de la carne. Pero esto se practica, y como vemos acá en los versículos que después vamos a terminar, dice Hebreos capítulo 5, versículo 14 al del 13 al 14, dice: debido a la práctica, adiestra sus sentidos para discernir el bien y el mal, y todo aquel que practica, participa de la leche, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, el resultado que hemos visto acá es glorificar a Dios, acciones que glorifican a Dios, y fruto en nuestro corazón, y frutos en la práctica. Que sabemos que en muchas oportunidades siempre salimos terminando y tenemos este tipo de práctica, porque son emociones que están en nuestro corazón, y terminamos haciendo egoísmos, sarcásticos, arrogantes, exigentes, ambiciosos, mentirosos, enojones, llenos de celo, de odio, de abuso, de manipulación, de inmoralidad. Esto es porque somos guiados por los sentimientos y por las emociones, y en muchas oportunidades porque a lo mejor hay orgullo, hay algo que quiere manipular esto, y claramente se termina en estos frutos que no le agradan a Dios. Y cuando estos frutos no agradan a Dios, son difíciles de tratar en muchas oportunidades, porque hemos tenido tanta práctica que son naturales. Nuestra práctica pecaminosa es tan fuerte en nuestros pensamientos, porque si hay orgullo, hay envidia, hay lujuria, hay pereza, o deseo de aprobación. En realidad, cuando queremos ser aprobados y queremos de lo que hacemos y no lo hacemos para la gloria de Dios, terminamos siendo enojados, terminamos teniendo discordia con las personas, y eso se manifiesta en el enojo y en todos estos frutos que están enfocados en nosotros mismos.
Entonces, a veces, por ejemplo, el enojo, por ejemplo, la sexualidad y tantas cosas que nosotros hemos hablado, a veces son difíciles de tratar porque están en la práctica, entonces están en la esencia de nosotros. Entonces, no es que nosotros los pensemos, no es que nosotros decimos y salimos hoy día me voy a enojar, hoy día voy a tener celo, hoy día me voy a tener arrogancia o sarcasmo, o voy a ser exigente, o voy a tratar de manipular una situación. Yo creo que en muchas oportunidades cuando llegamos a eso, es que no, es tan natural nuestra vida que nos cuesta caminar con Dios, nos cuesta ser llenos del Espíritu Santo, gozosos, agradar a Dios, confiar en Dios, ser agradecidos y caminar con Dios. Por lo tanto, en la práctica vamos a tener acciones de misericordia, de humildad, de paciencia, de bondad, de mansedumbre. Entonces, en muchas oportunidades cuando pecamos, y esto en la práctica, vivimos como, uff, nos, nos, nos produce, nos produce en nuestro corazón tristeza, y esa tristeza que tiene que llegar al arrepentimiento. Es como cuando pecamos no es fácil llevar el pecado. Yo no sé si uno, claramente uno tiene que tratar de ejercitar, como decía ahí, ejercitar de acuerdo a la palabra, de acuerdo a, de acuerdo a la práctica de la palabra y ejercitar nuestra vida espiritual, pero cuando pecamos debería haber un resultado de tristeza por el pecado y no gozo por el pecado. Entonces tenemos que estar siempre analizándonos a nosotros mismos. Y una de las prácticas que vimos para poder vencer esto es vivir la santidad. Y la santidad no es fácil. Estuvimos viendo varios asuntos y terminamos en obstáculos para la santidad. Vimos que la actitud egocéntrica sea el pecado y no teocéntrica, entendiendo que el pecado a veces luchamos con nuestra propia fuerza y no entendemos que la fuerza viene de Dios, que se llama sinergia. En una oportunidad, nuestro hermano Steve nos habló que está el deseo y la voluntad de Dios, pero la responsabilidad humana para apartarse del pecado. Y nuestra actitud hacia el pecado debe ser teocéntrica, es decir, nosotros estamos manchando la honra de nuestro Salvador. Y la victoria sobre ese pecado debe ser enfocado no en mis esfuerzos personales, sino en los conceptos de la santidad y todo lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Entonces, lo importante en este tiempo es cómo nosotros entendemos que no debemos tener una actitud enfocada en nosotros, sino que debemos tener una actitud enfocada en Dios. Fallamos no viendo nuestras prioridades constantemente centradas en la palabra, en su bondad y su gloria, según las palabras de un teólogo escocés, John Brown. Dice: la santidad no consiste en especulaciones místicas, en emociones entusiastas, en privaciones, sino que consiste en pensar como Dios piensa y en hacer como Dios hace. Y eso es difícil porque en muchas oportunidades, a veces los que han luchado con, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de la práctica de la psicología, por ejemplo, de personas que son bipolares o personas que luchan con el trastorno obsesivo compulsivo, muchas cosas como esta, se generan estas emociones. Por ejemplo, una persona que es bipolar, supuestamente etiquetada por la psicología, y va a luchar con el enojo. Entonces esta persona lucha por un enojo excesivo y un día está bien y otro día está mal. Entonces es catalogada por una falta de manejo de emociones por la psicología. Entonces un día se enojó de una manera probablemente, podríamos llamarle, superando todo lo que significa el control de sí mismo, y hace cosas que no son correctas, y a lo mejor trata mal a alguien, golpea algo, tira algo, se agrede a sí mismo, no sabemos qué pueda pasar. Entonces tratada, y al otro minuto está contento como que si nada pasa, o está tratando de hacer cosas buenas, o tratando de pasar desde el enojo a la euforia, desde el enojo al contentamiento, desde el enojo desde
desde el enojo a la risa, o desde el enojo a tratar de hacer muchas cosas para tratar. En realidad lo que Dr. Street y muchos de los consejeros bíblicos hablan de este tema es el esfuerzo personal para liberarse de la culpa por un excesivo enojo. Entonces pasan un día de contentamiento a hacer cosas para estar bien consigo mismo y no bien con el Señor. Ese es un ejemplo de cómo el corazón es tan engañoso. Entonces, muchas veces en las cosas espirituales puede ocurrir eso, es como la persona se hizo algo que es incorrecto y trata de remediar ese pecado, pero se enfoca no en Dios, sino que se enfoca en cómo hacerlo mejor, cómo remediar eso sin ser guiado por Dios. Y el ejemplo de la bipolaridad es un ejemplo clave de una persona que lucha con la culpa y que no entrega esa culpa al Señor y que pasa del enojo a la euforia, del enojo a de la tristeza a la alegría, y son personas muy variadas emocionalmente porque no saben tratar con la culpa. No saben tratar con el Señor, y eso es muy difícil de tratar porque son acostumbrados a eso. Entonces, por eso es una actitud egocéntrica. Entonces, la idea es tratar de lidiar con mi pecado, no dejando de pecar, no dejando de enojarme o dejando de hablar fuerte si yo lo hacía fuertemente, sino que tratar de lidiar como Dios piensa y hacer como Dios hace, perdonando, teniendo misericordia y limpiando mi corazón con la gloria de Dios. Entonces, otro ejemplo, vimos nuestro progreso que se ve obstaculizado también por yo vivo por la fe. Esto es como, no, yo soy la persona que ora, me levanto a las 5 de la mañana y puedo salir de este pecado, pero en realidad no hace nada más que orar y no tiene acciones concretas para salir del pecado. Entonces, una cosa es orar y otra cosa son acciones. Una cosa es orar y decir, yo vivo por la fe, pero no hago nada de mi responsabilidad humana. Entonces, muchas oportunidades, eso es un obstáculo para crecer espiritualmente. Eso podemos aprender. También orgullo por la santidad. Esto es como, yo soy mejor que otros, tengo una mejor condición espiritual y miro con ojos altivos a aquellos que no han podido salir del pecado. En realidad, como dice acá Richard Sibbes, sostiene que por la gracia somos en la justificación y lo hacemos también en la santificación. Entonces, por gracia hemos sido justificados delante de Dios y por gracia vivimos en santidad. No todo lo que nosotros hacemos en santidad es porque nosotros queramos, es porque Dios ha hecho una obra en nosotros. Entonces, esto es súper importante determinarlo, porque de esta manera podemos vivir una vida no teniendo orgullos con nuestro corazón. Entonces, el punto 4 que hoy día vamos a avanzar es sostener algunos conceptos no bíblicos y erróneos acerca de la santidad que me impiden grandemente nuestra santidad. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, una segunda bendición o algunos dones diversos carismáticos como el hablar en lengua o la santidad por fe o esta búsqueda fervorosa de nuestro don especial del Espíritu una vez que se acepta a Jesús como Señor, como Salvador, pero no como Señor. Entonces, en muchas oportunidades estas personas, aunque se enseña sobre asuntos del tema, en otro tema del capítulo que hemos estado hablando, estas personas son personas que sobre espiritualizan todo. Es como, vamos a orar, vamos a hacer esto y el Señor me va a ayudar y me va a sacar de este problema y tengo que orar y tengo que hacer. Sí, es importante orar, pero es importante confrontar el corazón. Entonces John Stott sabiamente comenta que cuando Pablo escribió a los Corintios,
que no carecían de dones espirituales, en 1 Corintios 1:7, sino que deja claro que la prueba de la plenitud del Espíritu no es el ejercicio de sus dones, de los cuales tenían suficiente, sino la madurez de su fruto, del cual tenían poco. Entonces, acerca del tercer error de separar al Salvador de su señorío, el catecismo de Heidbender, perdón, no estoy leyendo muy bien, provee una corrección resumida en la pregunta 30 de su catecismo. Dice, pues es necesariamente resulta o que Jesús no es perfecto Salvador, o aquellos que reciben la verdadera fe por el Salvador encontrarán en todo lo que es necesario para su salvación. ¿A qué significa eso? Pedro dice que tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. La vida y la piedad. Por lo tanto, no podemos separar esta idea de buscar como una especie de superunción mientras más oramos, mientras más nos apartamos o mientras más tenemos este ejercicio de mi don espiritual. No me lleva a la madurez, sino que la madurez del fruto tiene que ver, no es el ejercicio de los dones, sino que es la madurez en cómo yo hago o vivo ese don, o cómo yo trabajo ese don espiritual. Después tenemos otro tipo podemos hablar del tema de los dones espirituales, pero algunas personas piensan, y principalmente en las iglesias carismáticas, piensan que son más espirituales porque oran más, o porque tienen o hablan en lenguas o tienen más dones especiales frente al resto. No, todos tenemos. Pedro dice claramente, todos tenemos. Tenemos, tenemos todo, tenemos al Espíritu Santo y tenemos todo lo que concierne a la vida y a la piedad. Otra cosa es que somos propensos a esquivar la batalla de una guerra espiritual diaria. A nadie le gusta estar en guerra. El creyente a menudo está ciego de sus enemigos verdaderos. Para Satanás es sutil, para un mundo tentador es especialmente para la realidad de su contaminación. Continúa Pablo dramáticamente expresándolo en Romanos 14, de Romanos 7 al 14:25, donde dice que él lucha consigo mismo y quiere hacer lo bueno, pero no puede porque hay algo que está dentro de él que evita hacer lo bueno. Por lo tanto, él lo único que reconoce es: gracias, Señor Jesucristo, porque aunque yo quiero hacer lo bueno, hay algo en mí que me impide y termino deseando lo malo. Ahora, no quiere decir que Pablo era bipolar, que Pablo tenía un concepto errado, esquizofrénico con lo que está hablando en Romanos capítulo 7, sino que lo que está mostrando es que hay una guerra en el interior, y esa guerra tiene que ser luchada todos los días. Y claramente todos hemos caído, y en la práctica yo puedo decir que yo he caído en una vida a lo mejor un poco más carnal, me olvido de vivir durante los quehaceres del día, puedo estar viviendo o haciendo cosas entendiendo que ya me dejo estar, y ahí es donde dejé de orar, dejé de estudiar la palabra, dejé de escuchar algo que tiene que ver con la Biblia, y los quehaceres de la vida me dejan, como decir, cautivo a mi carne, a Satanás y al mundo. Entonces, en muchos momentos, o nos vemos tentados al mundo, o nos vemos tentados a nuestra carne por los deseos pecaminosos que están en nuestro corazón, o nos vemos tentados por Satanás, que va a tirar dardos a nuestra mente, a nuestra conciencia, a nuestras lanzas, va a tirar dardos hacia nosotros para que nosotros pequemos, dividamos, hagamos situaciones que son incorrectas. Por lo tanto, el creyente no solo tiene una paz de conciencia, sino que también hay una guerra interna. La guerra con el diablo es la mejor paz del diablo. Por lo tanto, los remedios para la santidad y de su armadura cristiana, de acuerdo a Efesios, son descuidados por su peligro. La verdadera santidad debe estar perseguida en el contexto de sentirse agudamente problema con el pecado remanente que mora en nosotros, que vive en nuestros corazones y que engaña nuestro entendimiento. Y el hombre santo, a diferencia de otros, estará
nunca estará en paz con el pecado remanente, es decir, en el interior, aunque él puede retroceder mucho y nuevamente será humillado y avergonzado por su pecado. Entonces, hermanos, debemos tener una práctica de autoexaminación constante. Es una autoconfrontación, saber que siempre vamos a luchar con estas tres cosas importantes. Nuestro corazón, es decir, la carne, lo que le llama acá en los apuntes el remanente morador del pecado. Vamos a luchar con el mundo, con su influencia, y vamos a luchar con Satanás. ¿Sabes que últimamente yo me he sentido muy triste pensando con todas las noticias que hemos estado viviendo, con el tema de la pandemia, con el tema de que la iglesia todavía no se puede juntar correctamente, que son cultos pequeños en el tiempo en el cual nos podemos reunir con todos los protocolos, 40 personas a más en el paso 2, no hemos podido bautizar hermanos, no. Entonces, en cierto grado uno cae casi, me ha pasado a mí, en una especie de depresión espiritual, es como, no quiero más, no quiero escuchar más cosas malas, estoy cansado. Y eso pasa cuando hemos escuchado mucho al mundo, hemos escuchado mucho nuestra carne, hemos escuchado mucho los dardos del enemigo. Entonces estamos en una constante guerra. Por eso Pablo dice que, y algunos escritores hablan de que todo el día que estemos correctamente en la batalla espiritual para el día malo. Mírenlo, si me pueden acompañar en Efesios capítulo 6, al final de Efesios, hablando de la armadura de Dios, dice: por lo tanto, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, y revestido con toda la armadura de Dios para que podáis resistir firmemente contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que contra principados y potestades y los poderes de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios. Entonces, habla de la carne, habla del diablo y habla del mundo. Esa es la idea, la carne, el diablo y el mundo. Por tanto, en el versículo 13 de Efesios 6, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiéndolo hecho todo, estás firme. Ahora, muchos piensan que el día malo, y yo creo, el día malo es un día malo, un día específico malo, que está ahí en ese lugar, y que ese día va a llegar y ese día me va a ir mal. O el día catológico en el día futuro, que donde venga y Dios permita que la maldad sea completamente revelada y llegue después el tiempo de la tribulación y la gran tribulación y posteriormente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero otros, y es donde yo creo que piensa que el día malo es todo el día o todos los días. Todos los días podrían llegar a ser malos. Estamos en un mundo caído, somos pecadores, vivimos con gente pecadora y, y el diablo está ahí como león rugiente. Estamos en un mundo caído, somos pecadores, vivimos con personas pecadoras, en el entorno, en la sociedad, con nuestra familia, con todos, somos pecadores, y claramente la batalla debe ser diaria. Entonces, el hombre santo, a diferencia de otro, estará en paz con el pecado remanente e interior, aunque puede retroceder mucho, y él nuevamente será humillado y avergonzado por su pecado. Entonces Pablo acá dice: estad firmes, ceñid vuestra cintura con la verdad, revestido con la coraza de justicia y calzados con el pie del apresto del evangelio de la paz. Hermano, ¿sabes qué? Uno está cansado. Yo me he cansado. Yo no sé si usted se ha cansado. Yo no sé si se ha cansado. No es que yo me canse de las situaciones de enfermedades, porque las cosas, sabemos que el pecado ha calado de tanta maldad, de tantas situaciones, y que la Biblia dice que somos pecadores y que vamos a enfermar de alguna manera por algo, y nos vamos a morir por algo. Por tanto, es de la consecuencia general del pecado. Pero por una batalla espiritual, uno tiene
se cansa porque ha dejado de entender que debe estar firme con la verdad, con la coraza de la justicia, con el apresto del Evangelio de la paz, y tomando el escudo de la fe, podáis apagar los dardos del enemigo. Tomad también el yelmo de la salvación, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y con toda oración y súplica, orar en todo tiempo en el Espíritu, y así velar con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y eso quiere decir que todos los santos luchan de esta manera. Unos saben y otros no saben. Unos saben y otros no entienden. Entonces uno piensa, no, es que estoy súper bien, y viene la otra de nuevo, y viene la otra de nuevo, y viene la otra de nuevo. Dios está tratando, está trabajando con nuestro corazón, pero debemos estar en constante lucha con el mundo, con el enemigo y con nosotros mismos. Entonces es un trabajo diario y cansa, por eso tenemos que tener la palabra, la oración, la verdad de la palabra de Dios y el Evangelio. Eso es la vida práctica cristiana. Entonces es importantísimo. Y cultivar el gozo, eso es lo más importante, y a mí a veces todo este tipo de cosas me quitan el gozo. La vida santa debe ser un gozo constante, no una pena y pesadumbre. No es que nosotros seamos cristianos y podamos vivir cada día como personas de claustro, como monjas que no tienen una cara feliz, como este monje que siempre está triste y que lleva una cruz pesada, literal, con vestido de ropas café o ropas negras, con demacrado, y que probablemente eso es mi concepto de santidad. Pero muchas veces cristianos parecen monjes y no están contentos, no hay gozo. La vida santa debe ser el gozo en el Señor y no de pesadumbre. Primera de Juan 5:13 nos dice, voy a leer antes de terminar. Primera de Juan 5:13 dice lo siguiente, primera de Juan 5:3, perdón. En esto sabemos que amamos a los hijos, perdón, porque este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La vida santa no debería ser una carga. La idea de que la santidad requiere una disposición no morbosa y triste, no una distorsión trágica de la Escritura. Por lo contrario, la Escritura afirma que debemos cultivar y experimentar gozo. Es un gozo constante, no podemos estar, no podemos estar con tristeza. Jesús dijo, si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, y así como yo lo he guardado y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Por lo tanto, la vida cristiana, con todo, con esta batalla espiritual, ¿cierto? Con la guerra del mundo, la guerra dentro de mí y la guerra espiritual en oración, en el estudio de la palabra, en apartarme del mundo, en la lucha espiritual constante todos los días, debemos mientras estamos en eso, vivir guardando los mandamientos, y de esa manera vamos a tener gozo en la vida santa. ¿Por qué los cristianos tienen pecados que no los superan? Es porque aman sus pecados y no los quieren soltar. Y por eso no gozan la vida santa. No están contentos en la vida santa porque les da más placer el pecado, les da más placer. Ese tipo de pecado se sienten emocionalmente, hay más sensaciones que vivir en la esperanza gloriosa del futuro y la paz y la tranquilidad. Hay un libro de MacArthur que me encanta que se llama El hombre íntegro. Y este hombre íntegro, o la integridad, algo así, no sé cómo está, después lo puedo encontrar y se los voy a dárselos como recurso para que ustedes podamos aprender un poco la integridad. Uno de los conceptos más maravillosos de la integridad es mirar al rostro, él decía, un hombre que cultiva la santidad.
Un hombre que cultiva la santidad puede mirar con los ojos tranquilos, aunque hablen mal de él, aunque lo calumnien, aunque tengan problemas con el enemigo, problemas con su propia carne, y él ha sabido luchar y salir adelante con el pecado y cultivar esta santidad. Es un hombre íntegro que puede mirar a los ojos y decir, yo soy íntegro, porque vivo para su gloria. Y él lo vive gozosamente y nos enseña de esa manera, el pastor MacArthur. Un hombre íntegro es el que busca la santidad en una forma de vida, que conoce el gozo que proviene de la comunión con Dios, un gozo supremo, continuo, un gozo anticipado. Yo estoy con el Señor y vivo en santidad. Cultivar la santidad me ayuda a salir del pecado. Es un gozo supremo, la comunión con Dios. No puede tener más gozo de la comunión con Dios. En tu presencia y plenitud de gozo, dice el Salmo 16:10. El gozo verdadero brota siendo nosotros capacitados para andar en comunión con Él. Cuando se quebranta esta comunión con Dios por causa del pecado, necesitamos regresar a lo como David dice, vuélveme el gozo de su salvación. Las palabras de Jesús al ladrón de la cruz, que representan el deleite principal, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces el gozo supremo es la comunión íntima ahora con el Señor y la comunión futura, ese gozo maravilloso con Él. Cuando pecamos y estamos y vamos delante del Señor y podemos decir y hablar con Él, no con un Dios penitente, no con un Dios lejano, con ese Dios que te conoce y conoce el corazón. Y ese Dios que en la intimidad uno le puede hablar y decir, Señor, estoy sufriendo por esto. Tú conoces mi corazón. Tú sabes lo que significa mi pesar. Tú sabes el problema que tengo con esta persona. Tú sabes mi pecado. Tú sabes que yo lucho con mi pecado y yo quiero que me ayudes. Y necesito estar en comunión contigo. Necesito que usted me ayude, Señor. No hay ninguna otra persona en el mundo que me pueda ayudar. Puedo tener el mejor consejero, pero en ti, ese gozo supremo de estar con el Señor, de ir en oración, para que Él guíe nuestra vida, es maravilloso. El gozo continuo es la seguridad del creyente, pero podemos hablar del gozo supremo, la comunión con Dios, y el gozo continuo es la seguridad. La santidad verdadera obedece a Dios. La obediencia confía en Dios y sabemos a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es conforme a su propósito. Entonces, de igual, la idea es que usted conoce esta confianza profunda, inocente de creer las palabras de Jesús. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Por lo tanto, este gozo continuo, a pesar de que no lo vemos, tenemos que seguir confiando. A pesar de que viene la enfermedad, tenemos que seguir confiando. A pesar de que el mundo es inestable, tenemos que seguir confiando. Ese gozo es el gozo de seguridad de que Dios va a responder y que Dios está con nosotros y que todas las cosas nos ayudan a bien. Ese gozo se experimenta en el sufrimiento. Este gozo se experimenta en el sufrimiento continuo. En un problema he visto miles de casos y he escuchado durante estos años miles de personas y personas que me han hablado, cientos de personas que me han hablado y que me han dicho, pastor, no entiendo cómo estoy parado o parada en medio del sufrimiento más grande. Y lo único que dice es que todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien conforme a los que son a su propósito llamado. Es un gozo continuo a pesar de la enfermedad, a pesar del sufrimiento, a pesar de la escasez. Dios continuamente se goza y está con nosotros. Tal gozo continuo estabiliza y sobrepasa el entendimiento. La santidad cosecha una satisfacción gozosa, pero la gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Yo estoy contento a pesar del sufrimiento. Entonces tenemos el gozo supremo, el gozo continuo y el gozo anticipado, la recompensa eterna, gozosa y bondadosa. Jesús fue motivado para soportar sus padecimientos anticipando lo que viene. En Hebreos, me encanta ese pasaje, porque me da tanta seguridad de entender que no he sufrido nada en este mundo y que todo lo que yo he sufrido es por mi pecado y porque Dios ha permitido que viva en esta carrera. Dice Hebreos 12, del 1 al 2, dice, por tanto, puesto que tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos, despojémonos de todo, también de todo peso del pecado que tan fácilmente nos envuelve
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, a quien con sumo gozo puesto delante de él, soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni desaniméis en vuestro corazón, porque todavía vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Por lo demás, habéis olvidado la exhortación que como hijo dije: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desaniméis al ser reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios tenga misericordia de nosotros en todo este tiempo, que nos ayude a pensar, a meditar. El buen siervo fiel entra en el gozo de tu Señor. Eso va a ser cuando estemos con Él. Por gracia podemos anticipar esto, entendiendo al Señor, entrar en el gozo pleno, persiguiendo la santidad, en la fortaleza de Cristo a lo largo de nuestras vidas. Y podemos decir, bien, no sé cuándo va a ser el tiempo y el tiempo gozoso, en donde Él nos va a decir: bien, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, mientras tanto podemos vivir ese gozo anticipado, podemos seguir obedeciendo la palabra, podemos estar contentos con lo que hacemos. No, la idea del gozo no es estar riéndome todo el día. El gozo, estoy satisfecho con lo que Dios es. La santidad también es una recompensa de la gloria eterna. En la santidad será perfeccionada. Las almas de los creyentes son hechas perfectas en santidad. Entonces, nos vamos a dejar hasta acá, y esto es una de las claves para vencer el pecado, hermanos. Vivir en gozo, cultivar el gozo en la santidad. Esto es importantísimo, porque si no eres gozoso con tu condición de santo, todavía sigues amando al pecado. Y si todavía luchas con la culpa de algún pecado, te animo a dejarlo y dejar esas culpas en los pies de Jesucristo, para que dejes de vivir con lo que hemos descrito anteriormente. Dejemos de vivir con eso. Y, y sacar la culpa y decir: Señor, yo no quiero, yo quiero vivir para ti. Y yo quiero cultivar esta santidad. Hermano, estamos terminando estos grandes estudios de cómo lidiar con pecados. Yo no sé cuántos pecados tenemos, yo podría nombrarlos, pero como es un pecado personal, hay pecados personales que Dios ha tratado en mi vida y que Dios sigue tratando en mi vida, y que, que, que Dios quiere que se mantengan en la comunión con Él. Entonces lo importante acá es poder ayudarlos a sacar. Si usted ha identificado pecados en su vida, tiene que ir a la cruz y decir: Señor, quiero cultivar el gozo, quiero vivir una vida gozosa en el Señor, y ya dejar de vivir con el peso del pecado y la culpa, sino que Él es el que lleva nuestras culpas, Él lleva nuestras enfermedades, Él lleva todo, y Él nos puede librar de eso. Eso es el Evangelio. Así que vamos a esa cruz y le damos gracias al Señor por este tiempo en que hemos hablado de cómo tratar nuestro corazón, nuestros pecados, y cómo podemos vivir para su gloria. Oramos al Señor. Padre, primeramente te pedimos perdón por nuestros pecados. ¿Sí? Hemos pecado delante de su presencia, y tenga misericordia de nosotros, de las personas que hemos afectado con nuestro pecado, y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu santa voluntad, a vivir para tu gloria, y enséñanos a cultivar el gozo continuo para tu gloria, Señor. De esa manera reemplazamos el pecado con la santidad y el gozo de vivir en comunión con usted. No es solamente dejar de pecar, sino que vivir en gozo y en comunión con usted, un Dios santo y perfecto. Perdónanos, Señor, y yo te pido por aquellos que luchan con pecados que no han podido vencer, que tomen estas herramientas, que las pongan en práctica y que vivan para su gloria. Perdónanos, Señor.
Queremos entregar nuestra vida a ti, Señor. Guíanos, sánanos, Señor. Saca todo pecado que hay en nosotros. Enséñanos a nosotros mismos a cómo lidiar con ese pecado y a vivir el gozo continuo de tu gloria. Gracias, Padre Santo, por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, hermanos, gracias por este tiempo. Espero que haya sido un buen tiempo de